Buenos días, sí, maestra. Sí. Perfecto, tuvimos Buenos días. buenos días, Buenos días. tuvimos problemita, ¿verdad? Para ingresar un poco, pero sí, cuando tengamos ese detalle de que nos aparezca que la sesión aún está ocupada, nos esperamos unos minutos y bueno, ya podemos volver a ingresar sin ningún problema. Son como cuestiones de la plataforma. Bueno, les voy a proyectar, si mal no recuerdo, estábamos hablando un poquito acerca de los lineamientos, la primera sesión que fue la sesión del día lunes, si mal no recuerdo. Ahí ya les aparece, ¿verdad? Creo yo que ya. Ok, estamos hablando acerca precisamente de las políticas de evaluación. Estamos hablando que, bueno, actualmente ya tenemos que complementar otro tipo de habilidades, aparte de las habilidades que miden solamente el propio conocimiento, la propia memorística de los estudiantes. Entonces, por eso estábamos hablando acerca de los trabajos de plataforma y estábamos hablando acerca de otro tipo de habilidades y de destrezas que nosotros teníamos que estar presentando durante las sesiones para que obviamente su formación pues fuera una formación pues de mayor calidad. Hicimos una dinámica, bueno, los que alcanzaron a pasar, hicimos una dinámica, hablamos un poquito acerca de los tipos de habilidades que tenemos y de los que manejamos, por lo menos en mayor medida, dentro de nuestra área. Ahora, tenemos otra parte, cuando nosotros presentemos el examen, tenemos también ciertas reglas. Una de las reglas más importantes es la cuestión de asistencia. Obviamente aquí hablaríamos de una asistencia de carácter virtual, que quiere decir que pues obviamente se conecten en tiempo y en forma para que obviamente puedan presentar su examen. Esto va sobre todo mencionado a la parte de que recordemos que ahorita los exámenes, bueno, se tienen que presentar mediante la plataforma institucional. Entonces, obviamente, si tenemos una programación de examen en cierta fecha, pues claramente tenemos que respetarla, porque pues si no, tendríamos ahí un problema. Ahora, ¿qué pasa con la cuestión propia del examen? Yo les voy a programar el examen generalmente, yo creo que sí les alcancé a comentar todavía eso. Se maneja un examen de aproximadamente 45 minutos. El detalle de esto es que también los exámenes se dejan, o por lo menos de manera muy personal, se dejan los días que tenemos un poquito más de tiempo. O sea, los días que tenemos hora y media, que en este caso pues serían las sesiones de los miércoles. La dinámica es la siguiente. Ustedes tienen 45 minutos para hacer su examen. Los otros 15 minutos los tienen para, obviamente porque recordemos, ustedes también están bajo sesiones seguidas, entonces pues luego no tienen el tiempo, pero ni para ir al baño. Entonces, vaya, tienen esos 15 minutos para que vayan por un café y demás. Y la otra media hora, pues ya seguimos con nuestra programación o con nuestros temas de programa normal. Les había comentado, todos pues somos seres humanos y no estamos exentos de que pues pueda pasar cualquier situación, obviamente en ese momento o en ese tipo de días. ¿Qué es lo que pasa o cómo es lo que se maneja? En dado caso de que no puedan presentar el examen por alguna cuestión extraordinaria, ¿qué quiere decir? Caso fortuito o fuerza mayor, o sea, enfermedad o alguna cuestión difícil, pues obviamente se solicita la autorización. Y con esa autorización, bueno, pues ya si se llega a un acuerdo, nos ponemos en esta sintonía en cuanto a fecha, en cuanto a hora, para poderlo presentar, ¿sí? Ahora, cabe mencionar, digo, salvo cuestiones muy importantes o salvo cuestiones de relevancia, pues no hay ningún problema. Ya si es porque, pues, ¿qué crees? Por alguna cuestión de trabajo no pude, pues eso realmente, pues, no es grave, ¿no? O sea, grave sería una enfermedad o un accidente. En dado caso que sea en estos casos, no hay ningún problema. En dado caso que sea por trabajo, por cualquier otra situación, bueno, ahí lo que se puede hacer es que sí se tiene que dar una penalización. La penalización, bueno, básicamente no es tanto por nosotros o por mí como docente, sino por respeto a sus demás compañeros, ¿no? Porque pues imagínense que pues tengan el mismo puntaje cuando uno por alguna u otra razón pues incumplió con esta cuestión del contestamiento del examen. Entonces la penalización es del 20%. ¿Qué quiere decir? Que la máxima calificación que pueden alcanzar en examen, sin contar los otros rubros, ahí no se preocupen, sería la cuestión de el 8 o del 80% de puntaje en el examen. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo 10, mi calificación sería 8. Si yo tengo 8, mi calificación sería 6 y así sucesivamente.
La entrega de tareas, esta parte es muy importante porque recuerden que tenemos una carga porcentual, vaya, amplia, porque si ustedes se pudieron dar cuenta, tener un 50% de plataforma, pues es una, digamos que un puntaje desde mi punto de vista personal alto, entonces pues obviamente las tareas pues tienen que estar bien realizadas y no se tienen que hacer por hacer, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles van a ser los requerimientos en cuanto a las tareas que se soliciten en la plataforma y que traigan aparejado, traigan consigo un envío de archivos? Esos son los 3 puntos que se deben de contar dentro de las tareas de la plataforma. Debe de contar con una portada, digo, esto en trabajos muy específicos. ¿Por qué? Porque al final de cuentas ayuda mucho a una profesionalización en cuanto a la imagen de sus trabajos, ¿no? Aparte que ya sabemos que en la actualidad, desgraciadamente, muchos de los trabajos ya solamente implican el copiar y el pegar, por eso el aprendizaje pues no es tan bueno. Entonces debe de contar con una portada, ustedes ya saben metodología de la investigación, ya saben metodología propiamente, yo me imagino desde la preparatoria y bueno, en la universidad un poquito. ¿Qué datos debe de contener una portada? Por lo menos los que a mí me interesan, pues obviamente el nombre de la institución, de la licenciatura, del cuatrimestre, de la materia, su nombre, mi nombre, por eso los puse al principio, y obviamente su fecha de entrega. ¿Por qué dice que es opcional? Porque recuerden que la fecha de entrega la van a tener estandarizada dentro de su plataforma. Y obviamente el nombre del trabajo, ¿sí? O sea, si es un resumen, si es un cuadro, si es un mapa y de qué tema versa, ¿sí? No sé, mapa conceptual de conceptualización del derecho, por ejemplo, ¿sí? Entonces tiene esa parte en la portada. El desarrollo, pues obviamente el desarrollo es la actividad per se. ¿Qué quiere decir? Si yo les dejo un mapa, pues el desarrollo pues es el mapa, ¿no? Si es un resumen, pues el resumen, si es un análisis, el análisis, si es una infografía, la infografía, etcétera. Sí, o sea, básicamente es como la columna vertebral de su trabajo. Y en la conclusión para mí es uno de los elementos más importantes que yo puedo revisar y que yo puedo darle valorización a un trabajo. Se los voy a explicar y se los voy a fundamentar. ¿Por qué? Pues si no decir, ay, sí, nada más porque quiere, ¿no? No, la realidad es que si yo les dejo hacer un resumen, ustedes al nivel académico que se encuentran, ya no les es difícil realizar un resumen. O sea, pueden tener una lectura de 40 páginas y lo pueden resumir en 5 páginas. Sin mayor problema y nada más copian y pegan, copian y pegan. Y ahí está mi actividad cumplida y ya tengo mi 50%. No, la realidad es que hay que meterle un poquito más de complementación a las actividades que ustedes realicen. Y es precisamente lo que va a recaer dentro de la parte de la conclusión. La conclusión se maneja como una parte de análisis o como una parte de conclusión o como una parte reflexiva en la cual ustedes van a dar este punto de vista muy personal a través del tema o de la actividad que ustedes realizaron. De hecho, lo pueden hacer desde una parte de punto de vista hasta un grado más avanzado de crítica o de análisis, ¿sí? Este análisis debe de ser, no va a ser de 10 hojas, o sea, no se espanten, pero debe de ser aproximadamente de 10 a 13 renglones, que es más o menos lo equivalente a una media cuartilla, como mínimo, ¿sí? Si les dejé una lectura que nos habla acerca de la aplicación de la lógica en el derecho, bueno, pues ustedes lo pueden hacer y sin mayor problema. Obviamente su reflexión, pues ya lo pueden hacer a manera de punto de vista muy personal, con referencia al tema, con referencia a la actividad, con referencia al autor. Ahí son ustedes completamente libres de poder expresar, obviamente, la cuestión de lo aprendido. Esto, bueno, básicamente es una cuestión de aprendizaje para que ustedes puedan poner un poquito más de razonamiento dentro de las actividades, porque estamos tan acostumbrados a hacer actividades por hacer que la realidad es que ya luego no les vemos la utilidad. Entonces decimos, bueno, a mí para qué me sirve un resumen, si nada más copié y pegué y si yo les pregunto a la siguiente clase, tristemente no van a saber ni siquiera de qué es. Sin en cambio, cuando ustedes hacen una lectura y con ello hacen una reflexión o un análisis o hasta una crítica, pues claramente la información se permea un poquito más.
Ahora, de preferencia, y esto digo de preferencia, ¿no? Digo, también ya dependerá de cada uno de ustedes. Esto va relacionado con la parte de la metodología, que sea Arial número 12. Esto por cuestión visual de todos nosotros, o sea, ya yo ya lo veo tan bien. Entonces, luego estar leyendo las letritas, perdón, no sé, Calibri número 10, es un poquito complicado. O aquellos textos que están con un interlineado muy cerrado. La realidad es que para la vista, porque eso sí les voy a decir, sí leo sus trabajos, es un poquito complicado. Entonces, como sugerencia, bueno, pues este interlineado de 1.5 y esta parte de Arial número 12. Justificado, eso sí les voy a pedir de manera muy amable, su texto debe de estar justificado, porque luego lo peor de todo es que copian y pegan de páginas que ni siquiera les permite poner o justificar bien el texto y me aparece un párrafo o un renglón que termina como a la mitad y luego de acá se brinca y luego de acá se brinca hasta acá. Entonces visualmente eso es horrible y es muy cansado. Y otra de las partes muy importantes, porque eso sí baja puntaje, la cuestión de la ortografía. Ya con las herramientas tecnológicas, digo, ya tener una cuestión de ortografía, pues ya es un poquito más sencillo. Entonces traten de revisar su ortografía, ¿sí? Sobre todo, obviamente, yo sé que cuando copian y pegan, pues no hay mucho que revisar, ¿verdad? Pero en el caso de sus análisis y de sus conclusiones, pues traten de revisar su ortografía. La siguiente, la parte de la cuestión de participación o el rubro de participación. Acá tengo aquí una situación, porque nos dice que la participación debe de ser congruente y debe de ser constante. Digo, a mí de manera personal la palabra congruente pues no me agrada tanto, porque pues técnicamente sus contribuciones no se les tiene por qué catalogar ni calificar. Lo que sí les pido es que su participación pues sea muy constante, ¿sale? ¿Qué quiere decir? Yo les había comentado, si mal no recuerdo, ya no sé si alcancé a comentarles eso, pero no estamos en una parte de un webinar, por ejemplo, o no estamos en una conferencia, o no estamos en una cuestión en la cual solamente su papel sea ser oyentes. La realidad es que ya no estamos en esa parte, sino que estamos en una cuestión de que ustedes deben de ser muy proactivos en la cuestión de la participación. Obviamente esto pues se logra a través de que puedan dar sus aportaciones reflexionando, analizando los temas y yo no va a tener ningún problema. ¿Por qué? Porque ustedes pueden contestar lo que ustedes piensen. La única situación que yo les voy a pedir es que me digan sí o no o qué y por qué. Que ustedes justifiquen el porqué de esa respuesta. Su justificación no tiene por qué ser correcta, porque precisamente eso vienen a aprender, ¿sí? Pero siempre que nosotros digamos algo, tenemos que traer consigo una parte de convicción que pueda justificar y darnos el porqué de lo que yo estoy contestando, ¿sí? Bueno. Dentro de la participación, igual una cuestión muy importante para que no tengamos problemáticas más adelante. La participación debe de ser voluntaria. Claramente va a haber un momento en el cual yo trate de equilibrar la participación de, bueno, si ya vi que una sola persona, no sé, vamos a poner un ejemplo. Si yo ya vi que Aranza conteste y conteste y conteste y contesta Aranza de manera voluntaria, va a haber un momento en que pues yo le voy a tener que dar un respiro a su compañera y les voy a tener que preguntar a todos. ¿Sí? Sobre todo para estar justificando la asistencia que por lo menos ustedes van a tener. Sin embargo, para que esta participación genere el puntaje del 20%, tiene que ser una participación voluntaria. ¿Vale? Bueno. Y las políticas de la materia, la realidad es que en las políticas de la materia no hay mucho que decir, desgraciadamente pues no estamos en manera presencial, pero las políticas sirven para que el trabajo que se da dentro del grupo, porque al final de cuentas, aunque sea de manera virtual, somos un grupo, se pueda desarrollar de manera correcta. Tenemos dos partes, que es las reglas o las políticas de la materia en la sesión síncrona, o sea, esta que se da por Zoom, y en la que se dé en sesión presencial. Obviamente la de sesión presencial pues, somos muy optimistas, pero la realidad es que no creo, por lo menos yo de manera personal, que se pueda dar pronto, o sea, que se pueda dar durante este cuatrimestre. Entonces, obviamente, pues esas las dejamos un poquito de lado y solamente nos abocamos a la parte de las políticas dentro de la sesión. Una de las cuestiones, pues ingresar con puntualidad.
Esto por razones varias, ¿no? Entre las más importantes, por respeto a sus compañeros, para no distraernos, porque si se han dado cuenta, siempre que alguien ingresa a la sesión se escucha el sonido. Entonces sí es así como de a ver quién ingresó, a ver quién entró, ¿no? Entonces esto tiene una parte de distractor, obviamente la cuestión del respeto a sus compañeros y la cuestión propia, porque al final de cuentas, ahorita porque no estamos en clase, pero cuando estemos en clase, pues imagínense, si ya empezamos y alguno de ustedes quiere ingresar a 10, 15 minutos después, pues como que va perdiendo el hilo propiamente de la sesión. Entonces, la recomendación, pues ingresar con puntualidad. Siguiente, pues generar lo que ya platicamos, que es la participación solicitada, que si yo les pido alguna opinión, alguna contribución o algo, bueno, pues se genera esta participación. Respetar las aportaciones, yo no creo que tengamos ese problema, pero bueno, pues es una regla general que se tiene que poner. Se deben de respetar las aportaciones de cada uno de nuestros compañeros. Es un poquito más sencillo hacerlo por vía síncrona, porque si nos damos cuenta, pues tenemos apagados nuestros micrófonos, ¿no? Obviamente de manera presencial es un poquito más difícil porque pues claramente cualquiera se ríe o cualquiera gesticula algún tipo de cuestión. Acá no, entonces no creo que tengamos ningún problema con esta parte del respeto. Y lo último, la cuestión de la inactividad de los micrófonos. La inactividad de los micrófonos es muy importante por la cuestión del sonido. ¿Por qué? Porque muchas de las veces, ustedes me lo comentaron la sesión pasada, muchos tendemos a distraernos, ¿sale? Entonces imagínense, si de por sí me distraigo con cualquier ruido que tengo en mi entorno, imagínense distraerme con el ruido de cualquiera de las otras 8 personas que están dentro de la misma aula virtual. Entonces imagínense, pues digo, sin querer, muchas veces nos ha pasado, yo creo que a todos, no falta cuando pasa el camión de la basura o cuando pasa, no sé, cuando está ladrando su perro, cuando pasa el de los tamales, no sé, que se les ocurra. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues si lo tenemos abierto de manera latente, pues luego ni siquiera prestamos atención a lo que estamos escuchando, si no le prestamos más atención al señor de los tamales. Y por la hora, para nosotros va a ser muchísimo más complejo porque estamos en plena hora de querer desayunar. Entonces va a ser un poquito más difícil. Entonces, por esa parte, la cuestión de la inactividad de los micrófonos. La recomendación, pues obviamente recuerden que tienen su herramienta de manita, o sea, tienen una manita que ustedes pueden obviamente accionar para que obviamente al visualizar la manita, pues yo les pueda dar la palabra y puedan participar. Eso, digo, también es un poquito complicado, sobre todo cuando estamos dentro de la parte de la explicación, porque muchas de las veces esas manitas no aparecen si yo no me voy a la barra de los participantes. Entonces yo tengo que estar viendo mi presentación, explicándoles y viendo la barrita. Trato de visualizarla de momento, ¿no? Pero no siempre. Entonces lo que les voy a pedir es que como no somos tantos, o sea, no somos 40, que nos cuesta así como comunicarnos, ustedes somos 9 creo que en total, incluida. Entonces lo que va a pasar ahí, pues es que ustedes si tienen alguna duda o alguna pregunta, pueden interrumpir, se aperturan su micrófono y de disculpe o tengo esta duda y en ese momento frenamos, la resolvemos y continuamos, ¿sí? Para que no tengamos ninguna problemática de comunicación. Bueno. Ya para culminar esta parte de los lineamientos y ya comenzar a hablar acerca de nuestros temas, tenemos una parte de recomendaciones, ¿sí? En el caso de las recomendaciones, son una recomendación muy sencilla y es precisamente la cuestión de hacer las revisiones de materiales, ¿sí? Revisar los materiales antes de nuestra siguiente clase, ¿sí? O sea, nuestra siguiente clase de aula, por decirlo de alguna manera. ¿Esto para qué? Porque volvemos a lo mismo, sobre todo en esta modalidad que nos encontramos en este momento. Se requiere mucha parte de proactividad. Entonces, ¿qué es lo que ha llegado a pasar varias de las veces? Muchas de las veces, por las cuestiones que ustedes quieran y por las situaciones que sean, un lunes vemos un tema, ¿sí? O sea, lo acabamos de ver no hace 2 semanas, no hace 3, lo acabamos de ver el lunes. Y resulta que el miércoles queremos hacer una remembranza de lo que a ustedes se les ocurra o de sus tareas y resulta que no tienen ni idea de absolutamente nada. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Pues obviamente nada más un repaso, no es un estudio como tal, pero pues un repaso, 10 minutos, ¿sí? De lo que se vio, de lo que abordaron en sus tareas, para obviamente poder gestionar la participación dentro de la siguiente sesión. Aparte,
muchas de las veces cuando estamos en aula, cuando estamos en sesión, todo nos fluye. O sea, todo lo vamos comprendiendo. Sin embargo, cuando releemos, nos damos cuenta que algo no quedó claro. Entonces, les puede ayudar este repaso para poderlo gestionar dentro de la siguiente clase. Eso por un lado. Y por otro lado, también les va a ayudar muchísimo en que no se saturen de estudio y en que la semana que les toque realizar sus, desconozco, 5, 6, 7 exámenes, ya no tengan que ponerse a estudiar la totalidad de las 7 materias. Entonces es parte también como una situación de estrategia de estudio. Ya ustedes sabrán si lo realizan en todas o no, pero por lo menos en la mía sí, porque sí suelo preguntarles, ¿sale? Para hacer esta parte de poder retener un poquito más de información. Bueno, ¿hasta que tienen alguna duda o alguna pregunta con respecto a las políticas de evaluación? No, profa, todo bien de mi parte. ¿Todo bien? Perfecto, conste. Bueno, vamos a cerrar entonces acá. Y ya vamos a pasar directamente a la cuestión de nuestro temario. Nada más se los voy a mostrar así como para que vean más o menos de qué se trata y qué es más o menos lo que vamos a ver durante la parte de nuestro programa. Déjenme buscarlos, que no lo encuentro. Ahí está. ¿Ya les aparece? Bueno. Resulta que su temario está dividido en 10 unidades. Esto más o menos nos deja un margen, o sea, por decirles, un margen de aproximadamente 3 unidades por mes, o sea, 3 unidades por bloque, ¿sí? Porque recuerden, son 3. Entonces, digamos que 3 y cachito, por decirlo de alguna manera. Bueno, de hecho, en la plataforma, si ya la checaron, bueno, su plataforma está dividida precisamente en esas unidades. ¿Qué es lo que vamos a ver? Bueno, la primera unidad temática que tenemos es todo lo relativo a las nociones del derecho, en donde vamos a ver de dónde viene, cuáles son sus elementos, cómo se define, sus características, qué relación tiene con la moral y cómo nos funciona como un medio de control. Posteriormente tenemos la segunda unidad, que son las fuentes del derecho, o sea, básicamente es la clasificación. Tercero, tenemos las acepciones de la palabra derecho, que obviamente el derecho no solamente se ve como un conjunto de normas, sino dependiendo la vertiente. En la cuarta unidad tenemos conceptos jurídicos fundamentales, dentro de los cuales podemos encontrar los formales y los materiales. Ya los iremos viendo así como con detenimiento. En las 5 ya tenemos lo enfocado al razonamiento, porque recordemos que tenemos lógica y análisis. Entonces, para analizar necesitamos utilizar el razonamiento, cómo se estructura y cómo se clasifica. Ya la sexta unidad ya tiene que ver con esta parte de la ley. O sea, ¿qué quiere decir? Pues qué es, cómo se constituye, qué la integra y demás. La 7 y la 8 son, bueno, por lo menos la 7 tiene que ver ya con esta técnica jurídica, o sea, cómo se interpreta y cómo se integra una ley. De ahí, bueno, en esa misma unidad no solamente vemos eso, sino que también vemos herramientas como lo es la dialéctica y la argumentación, que eso nos ayuda dentro de la parte oral del ejercicio del derecho. En la unidad 8 y en la 9 tenemos cómo se aplica la ley y sus problemáticas, nada más que la 8 va con la parte de las problemáticas en el tiempo, o sea, cómo se aplica la ley en el tiempo, y la 9 tiene que ver también con la aplicación de la ley o la aplicación de leyes, pero en el espacio. ¿Eh? Y la última, bueno, la última es una temática muy general, porque la realidad es que la última va a ser más trabajo compartido, que quiere decir va a ser más trabajo de investigación, porque nos habla precisamente de todas estas reformas que se han dado en el derecho. Obviamente, si nos vamos a todas, pues la realidad es que no vamos a acabar jamás. Entonces, solamente vamos a abarcar las principales, las primordiales, las que han servido para, como fundamento para las cuestiones que tenemos en la actualidad en diferentes materias. La materia penal, la materia civil, mercantil, amparo, administrativa y laboral. Y con ello, pues vamos a hacer un análisis de qué es lo que prospecta a futuro, porque pues claramente recordemos que el derecho es un área del conocimiento constante. ¿Qué quiere decir? Que genera cambios de manera reiterada, ya que nosotros recuerden que no trabajamos con números,
o no trabajamos con materiales, o sea, nosotros trabajamos con personas y las personas en su conducta son completamente cambiantes y por ello pues van necesitando o van teniendo nuevas problemáticas y esas problemáticas se tiene la completa obligación de tener que resolverlas. ¿Y quién es el encargado? Pues claramente el derecho. Bueno. Eso es más o menos lo que vamos a visualizar alrededor de este cuatrimestre, entonces para que más o menos ustedes vayan checando y vean qué tan fácil o qué tan complicado se puede realizar. Bueno, ya les voy a proyectar para comenzar con nuestro programa. Déjenme ver. Ahí está. Creo que ya les aparece. Ya lo habíamos comentado, la materia como tal es lógica, pero también va conjuntado con la parte del análisis de la norma jurídica. Cuando nosotros podemos hablar de lógica y de análisis, pero cuando hablamos de la norma jurídica, claramente ya no nos estamos refiriendo a campos específicamente de la filosofía, de la psicología, de la sociología, sino que si hablamos de norma jurídica, claramente nos estamos refiriendo al derecho. Y para nosotros hablar de esta parte de norma jurídica dentro del derecho, pues tendríamos que empezar con esta conceptualización de lo que es el derecho. Así que vamos a preguntarles, ¿ustedes me dicen a manera voluntaria o le pregunto a alguien? ¿Qué es el derecho? ¿No? Bueno, voy de abajo para arriba porque luego... Profa, ¿sí me escucha? Claro que sí lo escucho. Adelante. Bueno, yo siento que el derecho, bueno, lo voy a englobar, ¿vale? Adelante. Siento que es como algo que nos han dictado para poder tener orden y equilibrio como sociedad. El derecho es aquello que nos puede ayudar tanto a hacer las cosas bien como a evitar todos los malos tratos, tanto por parte del gobierno como por parte de personas civiles, ¿no? Por decirlo así. Engloba muchísimas cosas, engloba, bueno, yo siento que todo está ligado a derecho, porque cuando tú haces, no sé, así te robes hasta 10 pesos, pues ya estás cometiendo un delito, ¿no? Cuando alguien se muere, pues tiene que entrar el derecho para verlo de pues, las herencias, etcétera. O sea, yo siento que todo está ligado. Entonces, para mí el derecho es la base de una sociedad no perfecta, pero que sí puede funcionar de la mejor manera. Perfecto, muy bien, Brian. Sí, efectivamente su compañero enmarca dos cuestiones muy importantes. La primera, ¿para qué nos sirve? La cuestión del orden social. Y la segunda, la parte de la cuestión de intromisión, si ustedes lo quieren ver de esa manera, del derecho con todo lo que nos rodea. Porque efectivamente, y su compañero lo vio, es una cuestión reflejada en cualquier tipo de cosa que nosotros hagamos como de manera individual, pero también del área, a cualquier área de estudio que nos dediquemos. Yo puedo ser ingeniero y puedo decir, bueno, yo no tengo que ver absolutamente nada del derecho. Pues, ¿cómo te explico que sí? Desde inicio, por la parte de que si tienes alguna empresa y que si tienes trabajadores, que si tú eres un trabajador, vas a tener que ver con el derecho laboral. Que si tú tienes alguna responsabilidad por algún daño que ocasiones a través del ejercicio de tu profesión, tiene que ver con parte del derecho civil o tiene que ver hasta con parte del derecho penal. Entonces, la realidad es que tiene que ver. Un médico también, bueno, a mí qué me importa. No, claro que importa, porque si al rato cometes una negligencia médica, tienes que ver con parte del derecho penal. Lo que sea su compañero, bueno, vamos a pensar que no es un área profesional, vamos a pensar como personas. Si al rato yo tengo bienes y me muero, bueno, pues ahí vamos a tener que ver también con parte del derecho civil. ¿En qué cuestión? Bueno, en la cuestión de sucesión, ya sea testamentaria o intestamentaria. O es más, con el simple hecho de que me expidan mi acta de defunción, con esa simple y sencilla razón tengo que llevar a cabo trámites legales. Efectivamente, si nos damos cuenta, cualquier área, cualquier sector, cualquier persona tiene que ver en algún momento de su vida, voluntaria o involuntariamente, con el derecho. Simple y sencillamente yo digo, bueno, no, pero resulta que pagamos impuestos. Pues desde ese momento ya tenemos que ver con el derecho fiscal, para saber qué, cómo, cuánto, dónde y por qué. Eso por un lado. Por el otro lado, también su compañero manejaba una situación muy importante en la cuestión del orden social, que verdaderamente y claramente nos falta muchísimo y estamos muy lejos de alcanzar el ideal, por lo menos el ideal de, no sé, de justicia y demás.
Pero la realidad es que si no lo tuviéramos, ¿qué pasaría? Imagínense que no hubiera un derecho penal que sancionara los delitos. Pues claramente todos andarían cometiéndolos, más de los que tenemos en la actualidad. Imaginemos que pues no hay una cuestión de derecho fiscal, pues claramente nos valdría gorro y no pagaríamos impuestos. Bueno, por supuesto que el derecho al final de cuentas nos ayuda con toda su normatividad a poder llevar por lo menos una sociedad o por lo menos una cuestión de orden social. No perfecta como lo enunció su compañero, pero por lo menos controlada y que tengamos mínimamente un estado de restricción a través del cual nos podamos dirigir. Bueno, para nosotros poder definir, esto es muy importante, para nosotros poder definir tenemos diferentes tipos de definición. Esto lo visualizarán muy probablemente, pero cuando nosotros hablamos de la definición, una de las definiciones más importantes que podemos darle a cualquier palabra es la definición etimológica. Recuerden que la etimología va relacionada con la parte de las raíces. ¿Qué quiere decir? ¿De dónde provienen las palabras? ¿Cuál es su origen? Bueno, pero la cuestión de la palabra derecho, derecho proviene, así como la mayoría de sus palabras, proviene de vocablos latinos. En este caso proviene del vocablo latino directum. Lo pueden encontrar como directum o dependiendo del autor también lo pueden encontrar como dirigere. Directum, dirigere. ¿Y qué significa básicamente esta etimología? Significa no apartarse del buen camino. ¿Qué quiere decir? Pues seguir este lineamiento que nos enmarca la ley, dirigirnos por este camino que nos enmarca la ley. Si nosotros lo englobamos o lo generalizamos, pues tendría que ser un conjunto de normas jurídicas que son creadas por el Estado para poder regular la conducta de los hombres, conducta externa. Y en caso de que exista algún tipo de incumplimiento por este, pues claramente tenemos que ser sometidos a una sanción. ¿A qué quiero hacer diferentes pausas, por decirlo de alguna manera, o diferentes anotaciones en cuanto a la cuestión de significación? Porque casi nos damos cuenta en esta definición o en este concepto de derecho, nos dice que es un conjunto de normas, pero si nos damos cuenta, nos especifica normas jurídicas. ¿Por qué nos especifica normas jurídicas? Porque recordemos que tenemos otro tipo de normas, tenemos normas morales, por ejemplo, tenemos normas sociales, y en este caso, cuando hablamos del derecho, son normas jurídicas. ¿Por qué son normas jurídicas? Porque resulta que tienen diferentes características que las otras no, como la bilateralidad, puede ser la coercibilidad. ¿Qué quiere decir la coercibilidad? Que en dado caso que no la sigamos, seremos, y lo vamos a platicar ahorita en un momento, pues seremos acreedores o el Estado tendrá la completa facultad de obligarme a cumplirlas. Entonces, por eso son normas jurídicas, porque reúnen características que otro tipo de normas no tienen. Bueno, otra de las cuestiones es el objetivo. El objetivo para que nosotros definamos el derecho tiene que ser saber cuál es su finalidad. Y su finalidad es para regular la conducta. Pero si se dan cuenta también nos hace otro énfasis y no nos dice la cuestión de conducta general, sino que nos habla de la conducta externa de los hombres. Podríamos decir nosotros, bueno, ¿por qué conducta externa? Bueno, porque resulta que todos y cada uno de nosotros somos absolutamente libres de creer, de pensar, de imaginar lo que se nos dé nuestra gana. Es más, hasta de realizar dentro de nuestra propia propiedad, valga la redundancia, lo que nosotros se nos dé la gana, siempre y cuando no afectemos a algún tercero. La problemática viene cuando todas esas ideologías, pensamientos, creencias, actividades, actitudes se externan o se sociabilizan propiamente con otros elementos del colectivo o de la sociedad. Porque en ese momento que nosotros generamos una conducta externa o exteriorizamos nuestra conducta, con ella sí podemos traer aparejadas cierto tipo de violaciones, de molestias, etcétera. Y eso sí le importa propiamente al derecho, regular esa conducta que puede afectar a cualquier otro miembro de la sociedad. Otro elemento importante que fue el que me brinqué es que son creadas por el Estado.
¿Por qué creadas por el Estado? ¿Y por qué es muy enfática la definición de derecho en decirnos que son creadas por el Estado? Porque no son creadas a manera indiscriminada. ¿Qué quiere decir? Que no se generan a capricho, no se generan por cualquiera. Tienen que ser creadas forzosamente por el Estado a través de sus representantes que han sido debidamente elegidos, la mayoría de ellos de manera democrática, a través del sufragio, y claramente se hacen a través de un proceso legislativo. O sea, no es de que hoy a algún senador se le ocurra generar una ley y ya mañana ya esté y todos la tengamos que seguir. No, se tienen que seguir las 6 fases del proceso legislativo, por ejemplo. Pues eso también lo enmarca la definición del derecho. Y el último elemento que nos ayuda a comprender qué es el derecho sería la parte de que qué pasa si por alguna razón yo no sigo lo que me dice la ley o yo no hago lo que me mandata la norma. Ah, bueno, pues resulta que el derecho también contiene un método restrictivo. ¿Y cuál es el método restrictivo? Que en el caso de que yo incumpla algún tipo de norma, voy a ser acreedor a alguna sanción. Cuando nos habla de sanción judicial, no crean que necesariamente nos estamos refiriendo a cárcel, no. Cuando hablamos de sanción judicial es porque es emitida mediante mandato judicial. Puede ser una sanción penal, como lo puede ser una pena privativa de libertad, pero también puede ser una sanción pecuniaria. ¿Qué quiere decir? Una sanción económica. O sea, aquella que me cobran una multa, por ejemplo, ¿no? Algo que está en dinero. Puede ser una responsabilidad civil, puede ser un pago de daños y perjuicios. Vaya, al final de cuentas, toda será por una transgresión de la norma o por un incumplimiento de la misma. Y obviamente el derecho también genera los mecanismos en el caso de incumplimiento. Bueno, déjenme borrar. Ahí está. Ok. Ahora, si queremos, bueno, ya más allá de una conceptualización, si queremos una definición propia de lo que es el derecho, bueno, podemos tener la de los autores Pérez Nieto y el autor Mondragón, que nos habla de que es un conjunto de normas que imponen tanto deberes, pero también normas que que confieren facultades y que éstas establecen la convivencia o las bases mínimamente de convivencia social. Y con ello, pues obviamente se dota a la sociedad de cierto tipo de situaciones, como la seguridad, la certeza, la igualdad, la libertad y la justicia. Si nos damos cuenta, la mayoría de definiciones van a coincidir, y ustedes lo van a ver cuando realicen su primera tarea, van a coincidir en que son conjunto de normas. Acá lo que tiene esta definición es que ya nos enmarca que estas normas no solo son normas de obligación, o sea, que quiere decir que no solamente nos imponen obligaciones, sino que también estas normas nos otorgan derechos. Y esto es muy importante, pues claro, por eso tenemos la gama de garantías protegidas dentro de la Constitución. Otro de los puntos donde convergen la mayoría de definiciones es que sirven para generar una convivencia social. Y la última y una de las más importantes es que como parte de la obligación que maneja el derecho es que con su aplicación puede darnos a todos nosotros cierto tipo de garantías o cierto tipo de protección a bienes jurídicos específicos, como la seguridad, la certeza, igualdad, libertad y justicia. De hecho, bueno, acá no es muy ambiciosa la definición porque nos habla de una cuestión de los mínimos. O sea, no completamente al 100% por todas las deficiencias procesales, pero por lo menos lo mínimo de estos sí lo debemos de tener y sí lo debe de garantizar el derecho y claramente pues el propio Estado a través de esta herramienta que es el derecho. Cuando hablamos de seguridad y cuando hablamos de certeza, bueno, seguridad y de certeza, estos dos elementos tienen que ver con la parte jurídica. O sea, hablamos no solamente de una seguridad personal, ¿no? O sea, de la que me proporcionan, no sé, los elementos policíacos. No, sino que tiene también que ver con la parte de la seguridad jurídica. Que mis procesos se lleven de una manera adecuada, que se lleven apegados a la ley, que se respeten los derechos humanos. Todo eso tiene que ver con la seguridad y la certeza.
La igualdad, claramente, estamos hablando de una igualdad ante la ley, que hombres y mujeres tenemos exactamente los mismos derechos legales, ¿sí? Bueno, la libertad pues, está muy clara y la justicia, bueno, la justicia es el ideal, ¿no? El ideal siempre de derecho. Un ideal muchas de las veces pues utópico, eso también es cierto, pero al final de cuentas pues el derecho no va a dejar de buscar mecanismos que proporcionen por lo menos la mayoría de garantes de justicia. Bueno, ahora que tenemos partes interesantes, porque resulta que siempre, bueno, ustedes son estudiantes de derecho, pero pues no toda la gente lo es, ¿están de acuerdo? Entonces resulta que muchas de las personas, siempre que nosotros preguntamos o les decimos que para ellos qué significa la cuestión del derecho, siempre lo relacionan con la parte de las leyes. O sea, el derecho son leyes, eso es lo único que es, leyes. Y la realidad es que no, el derecho en la actualidad se ha visualizado desde diferentes puntos de vista, se ha obtenido como valor, se ha obtenido como fenómeno, como argumentación y pues claramente como ordenamiento. A ver, un segundito. Los voy a ir nombrando. Clara, ahorita los nombro y ya luego lo hacen. Clara, no sé si me puedas leer el primer recuadro. Sí. Posteriormente sería Eladio, pero creo que Eladio no sé si sirva ya su micrófono. ¿Eladio me escucha? Porque creo que tiene problemas de por sí con su micrófono, con su audio, no sé. Bueno, si no, Jessica, el segundo cuadrito, Carla, el tercer cuadrito y Michelle, el cuarto cuadrito, ¿sí? Ahora sí, si puede empezar Clara, por favor. Sí, derecho como ordenamiento. Es aquel conjunto de normas que tratan de regular la conducta humana mediante ordenamientos, permisiones y prohibiciones. Derecho como fenómeno social. Aquel ordenamiento jurídico que nace para el efecto de regular la conducta entre los individuos como grupo y tiene cabida mientras que se encuentre en una sociedad. Como valor, es el conjunto de disposiciones que adquieren rango obligatorio y que se encuentran al servicio de valores sociales, además de tener una finalidad axiológicamente respetable. Derecho como argumentación. Es aquel conjunto de normas que se materializan a través del lenguaje, pues este es el instrumento fundamental del legislador. Las palabras diseñan las normas jurídicas. Perfecto, muchas gracias. Efectivamente, en el caso del derecho como ordenamiento, el derecho como ordenamiento es lo que ya conocemos. Estas normas que intentan regular la conducta, a través de darnos derechos y a través de darnos obligaciones. No hay más. Pero también tenemos una parte de un derecho como fenómeno social. Y este es muy importante porque resulta que muchas de las veces creemos que el solo hecho de tener una gran cantidad de leyes, de normas, de códigos, con eso garantizamos la propia eficacia. Y la realidad es que no es así. Para eso ingresa precisamente el derecho como fenómeno social. ¿Qué quiere decir? Que aquellos ordenamientos que ya se crearon, aquellos ordenamientos que ya se generaron y se puedan aplicar y que aparte de que se puedan aplicar, tengan cabida o tengan entrada, así lo podemos poner así, dentro de la sociedad. O sea, que la sociedad pueda ser aplicativo en la sociedad. ¿Por qué es importante? Porque muchas de las veces no todas las legislaciones les son viables para todas las sociedades, porque resulta que los fenómenos sociales de cada uno de los lugares es completamente diferentes. Recordemos, somos personas compuestas por cuestiones culturales, sociales, psicológicas, hasta emocionales en la actualidad. Voy a poner un ejemplo, así uno que se me ocurra. La pena de muerte. México no ha dado esta parte de la aceptación a una pena de muerte a comparación de Estados Unidos. Y podríamos decir, bueno, pero pues ¿qué cuesta hacer un ordenamiento donde se regule la pena de muerte?
bueno, pero resulta que nuestra sociedad es completamente diferente a la sociedad norteamericana, que las autoridades mexicanas son muy diferentes a las autoridades norteamericanas, que muy probablemente podría haber una investigación mal hecha o podría haber un acto de corrupción, y se imagina cuántos se podrían ir a la pena de muerte, o muchos que debieran de irse por algún acto no se vayan. Pues claramente México no está preparado socialmente, ni política, ni de ninguna manera para poderle dar cabida a un ordenamiento de ese nivel. Otro ejemplo lo tenemos en la actualidad. Bueno, ahorita hay que ver cómo funciona y cómo se sigue moviendo esa parte legal en cuanto a la despenalización de las drogas, por ejemplo. México tardó muchísimos años y ustedes, vaya, se deben de sentir como no orgullosos, pero sí en esa parte trascendental, porque claramente es un hecho histórico para el país, que México haya aceptado dar esta despenalización para la cuestión del consumo de drogas de manera lúdica. Entonces, como eso, probablemente se creía que la sociedad anteriormente no estaba lista, probablemente dicen que ahora sí, eso ya tendríamos que verlo con el paso y con la implementación en la sociedad del ordenamiento precisamente. Como esos, podemos nombrar un sinfín de ejemplos jurídicos. Tenemos la parte de la solicitud de despenalización del aborto, muchas entidades federativas donde las iniciativas han rebotado y rebotado y rebotado. ¿Qué quiere decir? Que probablemente la sociedad todavía no está lista para darle cabida a una despenalización de una figura como esta, ¿sí? Bueno. Ahora, vamos con el siguiente, que es esta parte del derecho como valor. Vamos a pensar que nosotros ya tenemos nuestro conjunto de normas, acá está, ya lo tenemos. Pero resulta que nosotros también ya lo implementamos, allá se implementó dentro de la sociedad y la sociedad dijo, bueno, está bien, o sea, sí lo acepto, ¿sale? Acá lo tenemos. Pero resulta que la sociedad, aunque ya tiene cabida por las razones que sean, la persona o las personas todavía no lo alcanzan a comprender como obligatorio, ¿sí? Este derecho como valor tiene más que ver con la parte de que se encuentra al servicio de los valores sociales. Esto tiene que ver una cuestión de axiología muy independiente, porque yo puedo tener el ordenamiento, ¿sí? La sociedad ya lo entendió por razones varias, pero resulta que el individuo todavía no adopta o todavía no entiende que eso tiene que ser de manera obligatoria. Les voy a poner un ejemplo. En la situación que estamos viviendo actualmente de contingencia, que es a través de una cuestión de salud pública, resulta que ya hay un ordenamiento, un decreto que nos dice que las personas no pueden salir en lugares públicos que no sean necesarios, que no sean de actividades básicas. ¿Por qué? Porque el riesgo latente, está muy latente de que está el contagio del COVID. ¿Sí? Bueno, resulta que como fenómeno social, bueno, pues muchos mexicanos dijimos, no, pues tiene mucha razón, yo no me voy a ir a meter a un mercado o no me voy a ir a meter a un tianguis o no me voy a ir a meter a un bar porque resulta que pues corro el riesgo de contagiar. Entonces, obviamente ya está implementado en la sociedad y ya la sociedad le dio cabida. Pero resulta que hay personas que no toman esa disposición como valor. ¿Qué quiere decir? Que a pesar de que ya hace un ordenamiento, ellos todavía no, para ellos no adquiere el rango de obligatorio. ¿Cuántas personas hemos visto que no les importa, se siguen yendo a meter a los lugares, en sus fiestas, en sus cosas, sin cubrebocas y demás? Esta es la parte del derecho como valor, que reside en cada uno de nosotros, que para nosotros todo lo que ya está en una ley y todo lo que ya está en una sociedad, para nosotros sí se adquiere dentro de una parte de seguirlo de manera obligatoria. ¿Sí? ¿En estos tres tienen alguna duda? ¿No? No, profesora. Perfecto.
Y el último ya tiene que ver en esta parte del derecho como argumentación. El derecho como argumentación más bien es una herramienta, por eso lo separé de los tres anteriores. Porque el derecho también tiene que ver no solamente con una parte que se encuentra dentro de los ordenamientos, o sea, no solamente se queda escrito o no solamente está ahí, sino que el derecho también ha servido como una especie de herramienta que utiliza la cuestión lingüística. ¿Qué quiere decir? Pues un conjunto de normas que si bien se encuentran escritos en los ordenamientos, muchas de las veces se han logrado materializar con esta parte de qué? Pues a través de la cuestión lingüística, de la cuestión verbal, de la cuestión oral. ¿Por qué? Porque resulta que el lenguaje es uno de los instrumentos fundamentales para el legislador, porque es el encargado de realizar las normas jurídicas, pero para todos aquellos sujetos procesales. ¿Por qué? Pues ustedes hablan de una víctima, pues obviamente a través del lenguaje, pues obviamente a través de la argumentación puede expresar, obviamente, cómo se victimizó a través de diferentes tipos de cuestiones, delitos, ¿no? Obviamente una persona que se dedica al litigio, ¿no? Que es un abogado postulante, pues claramente va a obtener esta parte de que los ordenamientos escritos los puede expresar a través de la cuestión oral. Sobre todo porque en la actualidad las ramas del derecho en su mayoría, si no es que todas, ya se desarrollan a través de procesos específicamente orales. Para muestra, pues basta solamente un botón. Tenemos el más claro ejemplo, porque fue al que más revuelo se le hizo, el sistema acusatorio adversarial, que completamente las audiencias ya se manejan en una situación ya muy amplia en la cuestión oral. No digo 100% oral porque aún así siguen existiendo documentaciones, siguen existiendo respaldos escritos, pero ya se desarrollan en una cuestión oral. Entonces el derecho como argumentación nos sirve como esta herramienta de transmisión de las mismas normas o de las mismas leyes. Bueno. Ok, bueno, ahora con eso cuando nosotros, bueno, cuando yo les comentaba hace un momento, o sea, hace un ratito, que decíamos que la parte de la cuestión del derecho era una cuestión especificada, yo les dije muy claramente, les dije, tiene que ver con esta cuestión de las normas jurídicas y que todavía hasta les dije, ¿por qué normas jurídicas y por qué no normas cualquiera? Y les dije, porque resulta que las normas jurídicas tienen diferentes tipos de características que no tienen todas las normas. Bueno, pues ahorita vamos a ver cuáles son esas características que tienen las normas jurídicas y que como tal las hace diferentes a los restantes de las normas. ¿Quién me falta? Aranza el primer cuadro y bueno, ahorita digo quién más. Ok, sí, profe, de repente se me va, pero sí. Sí, gracias, Dice, no te preocupes. ay, Dios mío. Heteromonía significa que las normas jurídicas son creadas por otra persona distinta, el destinatario de la norma, y que esta además es impuesta en contra de su voluntad. Esta característica se opone a la autonomía, que significa que la norma es creada de acuerdo a la propia conciencia de la persona. Es autolegislación, darse sus propias leyes. Perfecto, muchas gracias. Efectivamente, se dice que la característica es la heteronomía. ¿Qué quiere decir? Que las normas jurídicas son heterónomas. ¿A qué se refiere la parte de heterónomas? Tiene que ver con el proceso de creación y nos dice que las normas van a ser creadas por otra persona que no está obligado a seguirlas. Aquí hay que tener mucho cuidado. Al destinatario, ¿por qué? Yo como persona, como individuo, yo no puedo autocrear mis normas, no, las tiene que crear el Estado a través de sus órganos legislativo y ejecutivo para que todos los demás las sigamos, porque si no, pues habría propiamente un conflicto de intereses.
Y pueden decir, ah, ¿cómo? Pero pues ellos también son personas comunes y corrientes. Sí, pero la realidad es que no hablamos de estos individuos como personas, sino hablamos de estos individuos como servidores o como funcionarios que están facultados por el propio Estado. ¿Sí? Entonces, pues obviamente con esta característica, pues ya lo que se hace es que ya nosotros seguimos normatividades creadas por un organismo diferente. En este caso, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, que son los dos que intervienen dentro del proceso de creación de normas. A eso se refiere la característica de que las normas jurídicas son heterónomas. Siguiente característica, Brian, por favor. Sí, permítame, estoy bajando de ruta. Dice, bilateralidad. Consiste en que la norma jurídica al mismo tiempo que impone deberes, también concede derechos a uno o varios sujetos. Según León Petrasky, las normas jurídicas son atributivas, siendo esta otra manera de designar el carácter bilateral del derecho, pues lo imperativo significa el ordenamiento jurídico que impone obligaciones y lo atributivo, que establece derechos y obligaciones. Esta característica se compone a la unilateralidad, que consiste en que frente al sujeto a quien obligan las normas, no existe otro autorizado para exigir su cumplimiento. Perfecto, gracias. Así es, en el caso de la bilateralidad de las normas también se puede encontrar, de acuerdo al autor propiamente Petrasisky, tiene que ver con la situación de que las normas jurídicas son imperativo atributivas. ¿Qué quiere decir? Imperativo, que nos obliga, o sea, nos mandata obligaciones, y atributivo, que nos concede derechos o facultades. Básicamente, a eso se refiere la parte o la característica de la bilateralidad. Así, palabras más, palabras menos, mucho más sencillo de lo que acabamos de leer. La siguiente característica, que es la característica de la exterioridad, tiene que ver con la cuestión de una parte, y lo comentamos hace un momento con la definición del derecho, es que se toma como tal, o la norma va a tomar como tal, solamente cómo se adecúa o cómo se le da ese espacio a la conducta externa del hombre, ¿sí? ¿Por qué? Por lo mismo que yo les comentaba hace un rato. No importa la intención, no importa el pensamiento, no importa la convicción que tenga propiamente el sujeto, que se tenga que obligar por la norma. O sea, la realidad es que eso no importa, sino lo que importa es lo que yo realizo en el exterior. El ejemplo que les ponía hace un momento, digo, yo puedo tener la convicción, si por mí fuera yo no pagaba impuestos, pues qué necesidad. Ah, bueno, pero resulta que ese es mi pensar, esa es mi convicción, pero resulta que a mí lo que me importa, o más bien a la norma jurídica lo que le importa, que es solamente cuando yo exteriorizo mi conducta. En este caso, pues que pague o que no pague. Si pago, pues le vale un comino a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del SAT, que yo vaya con todo el dolor de mi corazón o que yo vaya con todo el coraje del mundo a pagar mis impuestos. Mientras los pague no hay ningún problema. Y si no los pago, bueno, pues ahí tendríamos ya la siguiente característica. La siguiente característica es la característica de la coercibilidad, ¿sí? Y es muy importante porque precisamente si las normas jurídicas no tuvieran la característica de la coercibilidad, no serían normas jurídicas, así de fácil. Esta característica tiene que ver con la facultad, porque es una facultad que tiene el propio Estado, que le permite de alguna manera poder aplicar, ya sea por medio de la fuerza pública, algún tipo de sanción. Si la persona que tiene la obligación de seguir la norma no lo hace, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Si yo tengo que cumplir algo y yo no lo hago, el Estado tiene la completa facultad de exigírmela a la fuerza, utilizando a través de los elementos de policíaco, si quiere, el cumplimiento de mi obligación, ¿sí? Ahora, esta sanción, bueno, la sanción, recordemos, esta sanción que puede imponer el Estado y la sanción de manera general, es como tal un daño que viene a raíz de que se incumpla una norma, ¿sí? Si lo vemos desde un punto genérico de vista, todas las normas tienen aparejadas sanciones,
¿sí? Sin embargo, pues claramente las únicas que tienen la facultad de la coercibilidad, pues son las normas jurídicas. Pues claro, si yo les pongo la norma de que tienen que ingresar a las, no sé, hoy entramos a las 9, ¿no? A las 9 de la mañana a la sesión síncrona, pues es una norma del salón, bueno, pero al final de cuentas, si ustedes ingresan a las 10 de la mañana, pues digo, ¿qué puede pasar? Yo no los puedo obligar ni puedo llevar policías a su casa para que ingresen forzosamente. Entonces, eso en automático descalifica a las demás normas y ya no les da el carácter de norma jurídica. La norma jurídica única y exclusivamente es la que tiene la coercibilidad. ¿Y quién posee la coercibilidad? Pues únicamente el Estado, porque sí puede ejercerla o utilizar a la fuerza pública para obligarnos a cumplir una norma que no hemos cumplido. ¿Sí? Perfecto. Bueno, el ejemplo creo que está de más, ¿no? Lo hemos visto en últimas fechas, sobre todo. No nos vayamos tan lejos, vámonos a situaciones actuales y reales. Ahorita que dijeron que no se podían poner ningunos puestos ambulantes, por ejemplo. Vamos a ubicar en tiempo, modo, espacio y lugar. En 5 de mayo, en el centro de la ciudad. No se puede poner ningún puesto ambulante por la misma cuestión del riesgo sanitario. ¿Qué fue lo que pasó? Pues se volvieron a poner y no les importó, a pesar de que ya era una norma, a pesar de que ya era una conducta externa, a pesar de todo. Así, pues resulta que el Estado, a través, como es una norma jurídica, pues a través de esto, ¿qué hizo? Claramente utilizó a sus elementos policíacos que forman parte de la fuerza pública y los levantaron de manera forzosa por no cumplir las normas. ¿Sale? Bueno, y ya la última característica, que sería la quinta característica de las normas jurídicas, es la parte de la generalidad. La generalidad tiene que ver con esta cuestión de que todo aquello que nos impone o todo aquello que nos ordena la norma es de manera genérica. ¿Qué quiere decir? Que la orden va para un número indeterminado de personas, ¿sí? O sea, el comportamiento que se mandata se tiene que hacer de manera abstracta. Les pongo el ejemplo en el que estábamos comentando hace un momento. ¿Por qué el decreto que se generó para que no se pusieran, vamos a poner el ejemplo, las escuelas? Todos nosotros nos vimos obligados, sin importar el nivel académico que fuéramos, o sea, no importa si era primaria o si era doctorado, no importa si éramos escuelas privadas o escuelas públicas, todo el sector referente a la educación tuvo que suspender actividades presenciales para traspolar las actividades en línea. Y eso lo dijo la norma jurídica, porque es una norma general. En ningún momento dijo, bueno, pues resulta que los de escuelas, universidades particulares sí se van a su casa y los de la UAP, pues sí son de sector educación y sí son universitarios, pero pues los de la UAP no, los de la UAP sí que se presenten, jamás. ¿Por qué? Porque esa característica tiene la norma jurídica, que tiene que ser general, o sea, tiene que ser abstracta, tiene que ser destinada para un número indeterminado de personas. ¿Sí? Pregunto hasta acá porque es muy importante. ¿Dudas o preguntas con referencia a las 5 características de la norma jurídica? No, profe. ¿No? Bueno, ya eso ya lo veremos cuando apliquemos examen, me imagino. Bueno. Entonces, si no hay dudas o si no hay preguntas con referencia a esta cuestión, porque la realidad es que sí es importante, y lo más importante es saber, más allá de las, de las características, es saber qué las hace únicas y que por tanto hace única a la norma jurídica a comparación de las demás. Ok, bueno, nuestro siguiente tema tiene que ver con la cuestión de la moral y el derecho, ¿sí? Bueno, el tema es moral y derecho. Resulta, y podemos ponernos a pensar, bueno, ¿y qué tendría que ver la moral con el derecho? Pues resulta que mucho, porque originariamente todas las corrientes de estudio a través de las cuales se manejaba el conocimiento del derecho,
pues eran obtenidas a través de otras ramas, como lo era la filosofía, por ejemplo. Y varios de los estudiosos del derecho pues eran antes que ello pues filósofos, entonces manejaban mucho la cuestión de los valores y la cuestión moralista. Ha sido y se ha cuestionado como una de las partes más importantes, pero también más complicadas, por lo menos para la rama conjunta, que en este caso sería la filosofía del derecho, porque resulta que sí hay varios aspectos de la moral que nos han llegado a afectar hasta el propio concepto del derecho. No solamente al concepto, sino a la manera de cómo se aplica, a las relaciones, de cómo se ha logrado manejar o diferenciar una cuestión de legalidad y una cuestión de justicia. Y con ello, pues claramente nos lleva a cuestiones muy técnicas en cuanto a la parte interna de cómo se debe obedecer a la parte del derecho. En el caso de la moral y el derecho tiene que ver más allá de una parte de ordenamientos jurídicos, o sea, más allá de un documento, más allá de las letras que podamos encontrar, tienen más que ver con la cuestión del comportamiento humano. Y para que nosotros hablemos del comportamiento humano, pues sí tendríamos que echar mano de otras áreas del conocimiento. Y eso es muy importante en la actualidad porque resulta que actualmente ya no solamente basta con un conocimiento de las ramas de estudio exclusivas del derecho. Actualmente resulta que ya necesitamos auxiliarnos de otras ramas para poder desarrollar nuestra actividad de una mejor manera. Y eso pues ustedes lo han visualizado, tal vez no de manera práctica, pero por lo menos sí lo han llegado a escuchar. Entonces, para nosotros poder hablar un poquito acerca de la moral y el derecho, tendríamos que irnos a la parte del comportamiento del ser humano. Y con ello, pues tendríamos que auxiliarnos de ramas como la psicología, la medicina, la sociología, la psiquiatría, entre algunas otras. Bueno, por eso que es tan complicado que podamos hablar o que podamos en gran medida poder criticar esa parte. Y podemos decir, bueno, ¿y qué tendría que ver el comportamiento humano con el derecho, con la moral y demás? Pues porque resulta que de ahí se desprenden conceptos que hasta la fecha nosotros seguimos utilizando. ¿Qué es el deber? Por poner ejemplos, ¿qué es una obligación? ¿A qué se refiere la culpa? ¿Y qué es una responsabilidad? Obviamente, pues esto se puede decir que el derecho tiene una dependencia no solamente con una moral general, sino en la actualidad todavía tiene dependencia con la moral social que se encuentra vigente en estos momentos en nuestro país y que aún así todavía se sigue jalando. Ahora, con ello, pues se trata de hacer esta relación coherente, significativa, entre lo que es el ordenamiento como tal, pero también conjuntando la parte de convicción interna o de convicción propia, para así lograr hacer que el derecho logre una completa efectividad. ¿Por qué? Y les voy a poner la razón más sencilla, porque resulta que yo puedo tener un ordenamiento bien padre, o sea, muy bien redactado, muy lógico, muy razonado, pero resulta que si este ordenamiento no es eficaz para lograr su objetivo, prácticamente es letra muerta. ¿Qué quiere decir? Que no sirve, o sea, que no aplica. Y es una de las grandes problemáticas que tenemos en la actualidad. Digo, nos referimos a la situación de nuestro país. Tenemos un sinfín de lineamientos en un sinfín de ramas, pero resulta que ¿por qué entonces no se acaban las cuestiones que se realizan de una manera inadecuada? Pues porque resulta que no están siendo eficaces, porque resulta que probablemente no se estén aplicando de una manera adecuada. Bueno, pues precisamente con esa parte, pues se trata de poder equilibrar lo que es la cuestión interna, o sea, la cuestión moral del hombre, de su comportamiento, para poder exteriorizar conductas que tengan que ver con el derecho y que logren ser eficaces. Es muy difícil en cualquier rama, y ustedes lo van a ir observando conforme vayan avanzando en la propia licenciatura. Saben, o sea, yo les comenté desde un principio, muchos de mis ejemplos versan sobre la cuestión penal, porque pues técnicamente yo soy más penalista que otra cosa, ¿no? Pero bueno, vamos a tratar de dar ejemplos diversos. Pero cuando nosotros hablamos de esta parte de preceptos como la culpa, como la responsabilidad, una manera muy clara de verla son los delitos. O
sea, ¿qué tanto una persona puede tener culpa? ¿Qué tanto una persona actúa con responsabilidad? ¿Qué tanto una persona actúa con dolo? Es muy difícil porque ya en la cuestión aplicativa, por eso se han tenido que hacer modificaciones en todas las legislaciones. Porque lo que antes parecía tan sencillo, o sea, de tú matas a un individuo, tú privas de la vida a un individuo, estás cometiendo homicidio, tan tan. Ah, bueno, pues hay responsabilidad. Sí, pero resulta que no es lo mismo quitarle la vida a una persona con un arma de fuego por cualquier cosa, a quitarle la vida a una persona por un accidente porque entró a tu casa a robar. Ah, bueno, pues entonces tuvieron que poner todas estas excepciones a todo este ordenamiento porque resulta que la responsabilidad ya no formaba parte de lo mismo, o sea, ya no era tan plano, ya no era tan negro o blanco, sino que ya tenía modalidades de conducta muy diferentes. De ahí por eso empezaron a surgir un sinfín de, más allá de tipos penales, empezaron a surgir una infinidad de supuestos o de presupuestos de la propia ley. Entonces, todo esto tiene que ver con la parte de la moral y el derecho. Ya para ir cerrando nuestra clase o nuestra sesión del día de hoy, ya nada más vamos a hablar un poquito acerca de la parte de la moral y del derecho en cuanto a la situación de la definición. Pero yo tengo una pregunta. Adelante. Bueno, a mí me encanta mucho la cuestión de que usted sea penalista y la verdad es que yo en lo personal también me gustaría muchísimo dedicarme a esa rama. Me encanta la cuestión de tanto defender como atacar, ¿no? Criminales o ese tipo de cuestiones, ¿no? En base a su experiencia, en algún momento de la materia nos va a dar, no sé, o sea, no sé si se ligue con esta materia, pero nos va a dar o nos podría dar a futuro como clases, por decirlo así, de esta índole, o sea, de su experiencia del área penal. O sea, usted, me refiero a usted. Claro, vaya, no tenemos tengo entendido su ruta académica, por ejemplo, si mal no sé, porque no tengo el conocimiento completo de la ruta, pero creo que llevan alrededor de 4 penales. Muy probablemente sí les dé más adelante. Ahorita la que yo les puedo decir, por ejemplo, en el caso de sus compañeros de quinto, de sexto, cuatrimestre, creo que es quinto cuatrimestre, les estoy dando derecho procesal penal. Entonces, ahorita también voy a checar esa parte porque tengo entendido, y es lo que voy a preguntar, si a ustedes se les da anterior, o sea, previamente o futuramente, una cuestión del sistema acusatorio adversarial. Entonces, en dado caso que sea así, voy a hacer la indagatoria para que se puedan dar de manera seriada, porque ahorita es una de las problemáticas que tienen sus compañeros, que obviamente no han llevado algunas cuestiones que técnicamente ya deberían de tener trabajadas. Entonces, si se hace la modificación, yo creo que sí, yo muy probablemente creo que si sigo en la institución, claro es, sí les pueda dar algún penal en algún momento. Y obviamente también más adelante se les dan, si mal no tengo el conocimiento, se les dan estrategias de litigio y algunas otras cuestiones en las cuales muy probablemente sí me los pueda encontrar más adelante. Esta, recordemos que es una materia de tronco común, son de las primeras. Perfecto, maestra, muchísimas gracias. Quedamos al pendiente en eso. Claro que sí. Bueno, les decía, en el caso de la moral, y vamos a indagar un poquito, eso sí les voy a pedir, nada más indaguen así como qué es la moral, ¿sale? Porque muchas de las veces podemos confundir ciertas cuestiones y se los voy a dejar de tarea, no tarea de plataforma, nada más tarea por curiosidad lectora de nosotros, de ustedes, de mí, que ustedes puedan diferenciar la cuestión entre la moral y la ética, ¿sale? Entre lo justo y lo correcto. Investiguen esos 4 preceptos y los vamos a comentar un poquito más adelante, porque más allá de ser preceptos utilizables de manera cotidiana profesional, muchas de las veces solemos confundir que si algo es justo, que si algo es correcto, que si estoy actuando de una manera moral, que si estoy actuando de una manera ética, bueno, pues vamos a platicar un poquito a manera, no de debate, sino como que a manera de cuestionamiento, qué entendemos y qué tanto se ha aplicado esta parte de la moral y la ética. Profa, ¿puede repetir los 4 conceptos? Claro que sí. Por favor. Claro. Moral y ética. ¿Y qué es lo justo?
y qué es lo correcto. Moral, ética, justo y Ok. correcto. Ajá, Justo y que es correcto. y Muchísimas correcto, gracias. exactamente. Se los voy a poner porque más adelante se pueden tener aquí alguna problemática interna cuando ustedes tengan que decidir qué es moral, qué es ético, qué es justo y qué es correcto. Y desgraciadamente muchas de las veces pues no vamos a poder tener esos 4 conceptos en un asunto que ustedes puedan trabajar. Entonces igual para ir trabajando esta cuestión de parte mental y de parte interna es muy bueno. Bueno, vamos a dejar cerrado acá. Ya la siguiente sesión ya platicamos más acerca de moral y de derecho. Nada más denme un minuto, les voy a pasar lista. Profa, es moral, ética, Ajá, justo y ¿qué es lo justo y qué es lo correcto? correcto. Ok, gracias. Así es. Sí, de nada. Más déjenme encuentro su lista ya. Ay. Voy, denme un segundito. Ok, ¿está Muñoz López, Brian Aurelio? Sí. Así es, presente. Sí, ¿verdad? Caro de Jesús, Jessica Lorena. Presente, buenos días. Buenos días, perfecto. Camarillo Salmerón, Ángeles Michel. Presente, profe. Perfecto. Castolo López Carla. Presente. Perfecto. Fernández Cuauhtencos Diana. Daniela, perdón. Daniela no está. Jiménez Domínguez Eladio, bueno, tiene problemas con el micro. López Sánchez Clara. Presente, profe. Perfecto. Suárez Fuentes Aranza del Carmen. Presente, profa. Perfecto. Y Tlacomulco de Jesús Olivia Abigail no está. Entonces, Daniela no está. No, ¿verdad? A ver, dejen. Ay, esperen. Ok, Eladio ya me contestó por el chat. Y Daniela creo que es la única que me falta. Ok. Bueno, pues entonces si no tienen ninguna duda ni ninguna pregunta, pues cuídense mucho y nos estaríamos escuchando el siguiente lunes. No se les olvide revisar su plataforma para hacer su tarea. Muchas gracias, profesora. Bonito día. Gracias a ustedes igualmente. Gracias, hasta luego. Hasta luego, Hasta profa. luego. lunes. Gracias, profesor. Hasta luego. Gracias, cuídense mucho. Ay, Adiós. hasta luego, profa. Hasta luego.